Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestra serie de conversatorios sobre buenas prácticas, que en esta primera versión hemos dedicado a la enseñanza y aprendizaje de la lectura. Mi nombre es Tomás Urenda, soy el director académico de la Fundación Educacional Seminarium. Tal como nos han contado nuestras anteriores speakers, Ana Taboada y Cristina Cordero, ya sea en papel o a través de una pantalla, una adecuada comprensión tiene la capacidad de potenciar nuestro desarrollo en la sociedad y entender de manera única y transversal el mundo actual. A pesar de la importancia que la lectura y su enseñanza y aprendizaje tienen en las distintas etapas del desarrollo humano, hay estudios como PISA, organizado por la OCDE, cuyos resultados el año 2019 nos mostraron que en Latinoamérica, por ejemplo, más de un 70% de los estudiantes evaluados no superó el nivel 2, de un total de 6 en esta medición. Por lo mismo, queremos profundizar más en esta interesante temática y junto a Educar Chile hemos preparado esta serie de conversatorios para acercarnos y aprender junto a ustedes. Hoy contamos con la participación de Cari Yates. Cari es autora, speaker y consultora educacional y ha dedicado su vida a apoyar a docentes para prosperar en el desafío de la alfabetización. Es licenciada en educación de la Universidad Estatal de Mayville en Estados Unidos y se ha desempeñado como maestra en recuperación de lectura, como también coordinadora de alfabetización y directora. Su carrera comenzó como maestra de primaria en una zona rural de Dakota del Norte, en Estados Unidos, donde también se desempeñó como profesora de educación especial para primera infancia y directora de primaria, para luego trasladarse a un puesto de liderazgo del distrito, proporcionando apoyo curricular para programas de alfabetización en escuelas públicas en Moorhead, Minnesota. El año 2021 publicó su libro Cambiando el Equilibrio, en el que abordó las llamadas guerras de la lectura, como una oportunidad para reevaluar las prácticas actuales y alcanzar nuevas posibilidades para una promulgación aún más sólida de la alfabetización equilibrada. Contarle además que Cari será parte del segundo Seminario Internacional de Innovación en el Aprendizaje de la Lectura, que se realizará el día jueves 19 de agosto, ya que están todas y todos cordialmente invitados e invitadas. Si quieren inscribirse o necesitan más información, pueden ingresar a www.fundacionseminarium.com. Cari, te damos la más cordial bienvenida a este conversatorio y muchas gracias por estar con nosotros. Welcome, Cari, for this conversation. Bienvenida, Cari, a esta conversación. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros el día de hoy. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Por supuesto. Bueno, como hemos hablado anteriormente, esta conversación es anterior al seminario que vamos a tener la próxima semana y el que nos tiene muy emocionados por tu presentación ahí. Sí, yo estoy ansiosa también. Bien, entonces tengo algunas preguntas acerca de toda tu experiencia en el aprendizaje y en la parte de la lectura, en el desarrollo de la lectura, por supuesto. Y en cuanto a tu libro, que es muy interesante y me parece que va a ser muy interesante también para la otra audiencia. Entonces, ¿cómo empezó tu interés por la alfabetización de jóvenes y niños? Es una muy buena pregunta. Bueno, me parece que desde que yo era chica sabía que quería ser profesora de colegio. Me encantaban los niños y quería pasar mis días con los niños, pero me parece que como muchas personas jóvenes que empiezan a estudiar pedagogía, puede que yo no haya entendido absolutamente qué significaba transformarme en profesora. Y no estaba muy alineada en los primeros años de mi carrera cuando me di cuenta de que había muchas cosas que yo no sabía acerca de cómo ayudar a los niños a aprender a leer, especialmente para aquellos que la lectura parece ser más difícil. Y eso se empezó a hacer un área de mayor interés para mí desde el principio. Yo amo los libros y amo la lectura. Y creo que la idea de, a ver, yo sabía que desde el principio quería llevarle la lectura y la escritura a los niños y los libros, pero ahí me empecé a dar cuenta que había muchas cosas como educadores que necesitábamos saber, aprender y enseñar.
y continuamos en eso. Estamos viviendo un momento interesante porque estamos aprendiendo todavía cómo el cerebro humano aprende a leer. Yo no hablo español, así que no entendí todo en tu presentación, pero me parece que estabas diciendo algunas cosas de las muchas cosas que he hecho en educación. Sí, tienes mucha experiencia. Sí, muchas personas pueden pensar que la verdad no puedo mantener un trabajo, pero he experimentado la enseñanza y la escuela desde diferentes puntos de vista y la verdad es que siempre ha sido mi pasión. Siempre ha sido mi pasión el poder pensar en la alfabetización de los niños y especialmente en las etapas más tempranas de adquirir la alfabetización y esos años formativos. Sí, muy interesante. Y yo sé que has tenido experiencia también en muchas partes del proceso de la educación. Por lo tanto, es muy interesante ver y escuchar tu experiencia para toda nuestra audiencia acá, que en general son educadores y ellos están ansiosos de poder tener estrategias y diferentes formas de involucrar a los estudiantes en la motivación de leer. Entonces, es fantástico. Es un trabajo difícil. Sí, es un trabajo difícil de todas maneras. Yo en general digo eso y digo que se necesita mucho valor. Y cuando dije que no necesariamente yo sabía en lo que me estaba metiendo cuando empecé, probablemente eso está bien. Porque si todos los profesores supieran antes de elegir la docencia lo que significa, entonces quizás no lo elegirían desde el primer momento. Pero yo estoy muy contenta de haberlo elegido. Me parece que vamos a hablar de eso también, de el libro más reciente que escribí con el doctor Jan Perkins. Pero uno de los temas para nosotros en nuestro trabajo es este tema de que para poder ser exitosos como educadores tenemos que ser humildes y tenemos que estar abiertos a la idea de que siempre hemos hecho lo mejor que hemos podido en el momento, pero cuando recibimos nueva información puede que tengamos que repensar algunas prácticas anteriores y poder seguir hacia la próxima oportunidad por el bien de los niños. Bien, ¿cuáles dirías que son los mayores retos que tenemos el día de hoy en el ámbito educativo a la hora de enseñar alfabetización? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Y no sé si también es cierto en Chile, pero en Estados Unidos hay una guerra, hay mucha tensión acerca de cómo se enseña la lectura. Y me parece que esta tensión viene de uno de los grandes desafíos que me parece que es este equilibrio. Y nosotros usamos el término equilibrio de la alfabetización, que significa muchas cosas diferentes para diferentes personas, pero para mí tiene que ver con que hay tantas cosas que tenemos que equilibrar como educadores y uno de los grandes desafíos me parece que es el ayudar a los niños a adquirir el aspecto técnico y mecánico de la alfabetización. Y tenemos que equilibrar eso con la motivación, con la alegría, con la motivación, con el hacerlos a ellos sentirse motivados y también involucrados, el saber realmente por qué es importante leer y escribir. Entonces, este desafío del equilibrio que te cuento, del cómo ser lector y cómo escribir y el por qué. Y eso es algo que tenemos que hacer con los niños todo el tiempo, tenemos que mantenerlos motivados y realmente hacer que ellos recuerden qué significa el ser lector, el leer y el escribir, el cómo puede abrir tu mundo.
mientras que a la vez los vamos involucrando en el trabajo más difícil de aprender, todas estas cosas abstractas que significan estas marcas en un papel y cómo traducir eso a un idioma que entendamos, o viceversa, cómo poner nuestros pensamientos en estas letras en un cuaderno. Entonces, tenemos que enseñarles a los niños a aprender a leer, pero una de las cosas que me parece a mí es que no siempre hemos hecho bien, es que pensamos en ayudar a los niños a transformarse en lectores cuando una de las mejores cosas en la alfabetización se logra a través de la escritura, que replica lo que nuestros ancestros hicieron cuando ellos estaban trabajando para inventar los primeros idiomas. El idioma escrito se inventó porque los seres humanos tenían el deseo de, de congelar el lenguaje, como de estampar la comunicación de alguna forma con alguien que no estaba con ellos para el futuro, como una extensión de la memoria de alguna forma. Entonces, esta idea del habla y de la impresión del pensamiento y el lenguaje oral que tenemos naturalmente, que adquirimos naturalmente para usar, el lenguaje escrito es una extensión de eso simplemente. Y a veces perdemos la vista de la conexión y de cómo todo empieza con el lenguaje oral. Sí, de todas maneras yo me acuerdo cuando hablaste acerca del equilibrio y de la motivación y de la necesidad de los niños, de la alegría. Y recuerdo que Ana Taboada, que fue nuestra primera invitada en esta conversación, su principal investigación tiene que ver con la motivación que los niños necesitan o cómo podemos promover esa motivación. Entonces, por supuesto, yo sé el significado y te voy a preguntar más acerca de qué significa todo esto y este cambio de equilibrio, pero me puedo dar cuenta que está relacionado con ambos lados, con cómo lo hacemos y con por qué lo hacemos, por supuesto. ¿Y qué pasa con la comprensión escrita, con la comprensión lectora? ¿Qué pasa con la comprensión lectora y con la elocuencia? A veces estas dos cosas parecen estar atrás en la lista de prioridades. ¿Por qué crees que es así y qué tan relevante es para el desarrollo de un estudiante? Sí, la comprensión, por supuesto, que es el gran objetivo de aprender a leer. Por eso es que queremos aprender a leer, es para dar significado, para dar sentido. Y claro, es cierto que hay un trabajo técnico que se tiene que dar, el enseñarle a los niños esas formas que son las letras del alfabeto y ayudar a los niños a darse cuenta de que esas letras, esas formas representan sonidos que hacemos con movimientos motores de nuestra boca y cómo se van correlacionando entre sí. Todo eso es obviamente como dos partes de la misma moneda, la parte técnica y la parte de comprensión. Y creo que también muchas veces tenemos esta idea de aprender a leer y después leer para aprender. No sé, esa es una frase que escuchamos muchísimo en Estados Unidos, pero Jen y yo, nuestro trabajo está enfocado y queremos asegurarnos de que la comprensión siempre sea parte de lo que hacemos con los niños, que no pongamos la comprensión de lado cuando le enseñamos a los niños a leer. Pero también tenemos el hecho real de que los tipos de textos que los niños necesitan cuando empiezan
El tipo de textos son muy elementales en cuanto a necesidades muy elementales. Y lo que queremos saber es si esto va a llevar realmente a una conversación profunda y concienzuda. Quizá no es lo que realmente necesitamos, no es lo que realmente apoye un trabajo de comprensión más profundo. Y aún así, como profesores, nosotros podemos apoyar la comprensión incluso para los principiantes, salir un poco de los textos que ellos están leyendo y que vayan a una de las estrategias más importantes que tiene que ver con lo que enfatizamos para todos los profesores en todas partes y es leer en voz alta. Este acto simple de leer textos en voz alta para los niños es bueno, que se da por sentado. Sí, claro, leemos en voz alta, pero es realmente una de las mejores formas de construir comprensión, de también adquirir vocabulario, de que los alumnos puedan entender las estructuras de un lenguaje. Porque cuando los niños finalmente aprenden a leer, ellos pueden solamente entender en lenguaje escrito lo que ya podían entender en el lenguaje hablado. Estoy pensando en esto cuando te estaba escuchando en la parte de la presentación. Yo no hablo español y aún así el español es lo que nosotros llamaríamos un idioma muy transparente. O sea, uno puede decodificar el español muy fácilmente simplemente aprendiendo unas reglas fonéticas. No hay tantas cosas raras como las hay en inglés. Entonces yo puedo mirar algunas oraciones en español y, y tratar de imitarlo y puedo sonar un poco como ustedes, puedo decodificar, yo a veces me desafío, si es que hay una versión de la revista en español, yo trato de leerlo, trato de ver qué puedo entender. Probablemente puedo sonar mejor de lo que puedo entender, porque yo no tengo el background oral. Entonces, aunque yo puedo decodificar el español, no puedo realmente leerlo, porque no puedo entender lo que estoy decodificando, ¿verdad? Entonces, lo que estoy tratando de explicar acá es que solo el enseñarle a los niños a decodificar no es suficiente. Tenemos que tener un compromiso de seguir haciendo crecer su conocimiento del trasfondo, del entender el mundo y sus palabras, para que cuando ellos sí aprendan a leer, tengan un entendimiento de las palabras que vayan aparejado con las palabras. Entonces, cuando van aprendiendo a leer, su entendimiento está arriba, a la par y no acá abajo. Entonces, cuando se van haciendo más proficientes, se van equiparando ambas cosas. Entonces, para todos nosotros como lectores fluidos, probablemente nosotros estamos, como somos lectores, nuestro entendimiento y nuestro lenguaje va aumentando, porque la alfabetización es lo que va impulsando nuestro lenguaje y nuestro background a un nivel más alto. Pero al principio nosotros como profesores lo que queremos hacer es asegurarnos de que sigamos construyendo la información, de que sigamos enseñando contenido y que los niños puedan adquirir el vocabulario para que cuando ellos se transformen en lectores tengan este entendimiento de lo que van a leer y no simplemente sea una cosa simplista, sino que un lenguaje más académico. Claro, eso es el objetivo final, es el entender. Sí, es muy interesante porque también dijiste, hablaste acerca de la lectura para los niños y el escuchar los sonidos. Entonces ese es un rol primordial que se puede dar en la casa. ¿Qué pasa con esa experiencia en la casa, con el rol de los padres en este proceso para poder llevar a los niños al mundo de la lectura? Si los padres pueden leerle a los niños, eso es fantástico, ya sea en el colegio o en la casa. Leerle a los niños en voz alta es una forma muy buena de hacer que las estructuras y el lenguaje y el vocabulario aumenten.
Yo sé que en inglés, al menos, los niños tienen libros de dibujos. En los libros de dibujo el lenguaje es más rico que entre dos adultos universitarios. O sea, el lenguaje que hay en un libro de niños de dibujos en inglés, ese lenguaje para ese libro de niños es mayor que el lenguaje que utilizan dos universitarios que hablan en un momento. Imagínate, uno dice, wow, Kids. realmente leer en voz alta puede exponer a los niños a estructuras de lenguaje increíbles y vocabulario que no solo nos van a ayudar en la lectura, sino que también en las conversaciones. Es decir, porque esto significa que vamos a tener que parar muchas veces, chequear el vocabulario con los niños, chequear su entendimiento, explicar ciertas cosas, darle a los niños la posibilidad de probar, de intentar ver si ellos entienden. Y esto lo podemos hacer sentados en el sillón con los niños, leyendo en familia o en el colegio. La idea de leer en voz alta, parar, procesar, conversar, esto, esto es lo que hay que hacer. Esa es una de las cosas que yo aprecio con los educadores, es esto, el que implementen estas estrategias prácticas. Y una de las estrategias prácticas más importantes para apoyar la comprensión y el desarrollo del lenguaje, aparte de leer en voz alta, es dar oportunidad de la discusión en el colegio y en la casa. Si yo aprendiera español, necesitaría hacer mucho más que simplemente escuchar a las personas. Necesitaría muchas oportunidades para probarlo, necesitaría apoyo y la posibilidad de intentarlo, de cometer errores, de recibir correcciones. En general, nuestras salas de clases son muy calladas, tratamos de mantener el silencio, pero las oportunidades para los niños para hablar con un propósito es muy importante. Y me preguntaste acerca de los padres, pero mucho de lo que yo les ofrezco a los padres también es cierto, también sirve para las salas de clase. Entonces, hacer estas preguntas abiertas. Los estudios de lenguaje en las casas muestran que en las casas donde los padres responden preguntas y hacen preguntas abiertas, hay más desarrollo del lenguaje versus órdenes, como vístete, lávate los dientes, nos vamos, ese tipo de cosas. Entonces, conversaciones más abiertas, eso es muy bueno, es muy poderoso. Y esta idea de utilizar un lenguaje interesante con los niños, de utilizar palabras interesantes. Algunas veces pensamos, oh, son pequeños, deberíamos pensar en una forma más simple de decírselos, cuando de hecho nosotros estamos invirtiendo en comprensión de la lectura y en vocabulario cuando usamos palabras interesantes, cuando usamos no es que no podamos decir, ay, esa palabra significa tal cosa. Nuestros cerebros están conectados de tal forma de que nuestro proceso fonológico, cada vez que escucha una nueva palabra, se enciende y empieza a tratar de entender qué significa esa palabra. Y empieza a recibir más información y más información relacionada con eso. Entonces, lo que podemos hacer es reclutar a los niños para que estén, es involucrar a los niños para que estén emocionados de buscar palabras nuevas, de entender palabras nuevas. Y cuando escuchemos palabras nuevas, como, no sé, los lunes en la mañana, cuando todos podemos compartir una palabra que aprendimos el fin de semana. Entonces, a los niños les encanta. Si uno puede involucrarlos de esa forma, ellos van a estar muy emocionados de buscar nuevas palabras, nuevo vocabulario. El vocabulario es clave para la comprensión. Sí, definitivamente. School, they do that Estoy sort pensando que en el colegio de mis niños hacen ese tipo de cosas, I'm going to say homework, ese tipo de tarea. strange or funny or Ellos toman interesting words. palabras interesantes, diferentes, extrañas,
Entonces los niños hacen investigación en cuanto a qué podría significar esa palabra y nos preguntan a nosotros, nos piden que los ayudemos, entonces es fantástico. Y algo que es muy importante es que lo que nosotros necesitamos para poder hacer que esto suceda realmente es un líder en la sala de clases. Entonces, ¿cuán importante es el rol de un líder en la sala de clases? ¿Y cuán significativo puede ser en todo este proceso de aprendizaje para los niños? Cuando pienso en los líderes en el aula, pienso en los profesores como líderes y también el líder de construcción. Y me parece que somos críticos, somos muy importantes. Las escuelas más exitosas siempre van a tener adultos que están más dispuestos a aprender ellos mismos. De hecho, cuando yo estaba recibiendo una capacitación para poder ser directora de colegio, me acuerdo que alguien compartió que tenía esta placa en la puerta de su oficina que decía aprendedor líder. Y eso indicaba que nadie en el colegio sabía nada y que todos teníamos que estar en esta ruta del aprendizaje. Entonces, el trabajo de la alfabetización y el trabajo de los niños de adquirir alfabetización tiene que ver con un bienestar social y emocional. Yo diría que esto es lo más importante y la alfabetización después. Entonces, en general, vamos a ver una conexión ahí, porque a los niños que se les hace difícil adquirir la alfabetización, se les hace difícil otras cosas también, porque es una parte social muy importante. Es importante entonces, me parece, que los líderes de los colegios realmente estén impulsándose y motivándose a entender cómo los niños adquieren la alfabetización, para que ellos estén ayudando a hacer una investigación que vaya de la mano con los objetivos. Así que bueno, en eso estoy pensando. Me parece que el rol principal es ser capaces de demostrar el aprendizaje y realmente estar comprometidos. La otra parte creo que tiene que ver con que en Estados Unidos tenemos esta idea de la mejora de las escuelas y bueno, muchas veces los programas de mejora tienen que ver con mirar sus pruebas, sus resultados en pruebas estándar y después establecer un objetivo para que más niños sean fluidos el próximo año. Pero los esfuerzos tienen que ir más allá. Sabemos que nada va a cambiar para los niños. Si no cambian las cosas con los adultos. Si es que los adultos siguen haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a seguir teniendo lo mismo. Tengo un mentor que siempre dice, tu escuela está perfectamente construida para dar lo que ya está recibiendo. Si queremos algo más, vamos a tener que hacer algo más. Vamos a tener que cambiar algunos de los esfuerzos de los adultos. O sea, depende de nosotros. Claro, depende de nuestros esfuerzos como adultos y de nuestros líderes para decir, bueno, no podemos cambiar todo de una sola vez, entonces tenemos que poder enfocarnos en qué es lo que podemos cambiar este año, en qué nos podemos comprometer este año, qué es lo que podríamos hacer nosotros como líderes de colegio para poder decir, esto es lo que importa, por esto importa y es así como vamos a hacerlo. Quiero realmente asegurarme de proporcionar el apoyo para que todos sepan cómo pueden hacer el cambio. Entonces así vamos a ver cómo hacer ese cambio. Y bueno, vamos a ver esta idea de nombrar diferentes cosas y asegurarnos de ponerle un esfuerzo a apoyar a los adultos, porque claro, necesitamos ayuda, necesitamos información, coaching y feedback también.
Y hay un rol importante también en el sector privado, cómo ellos promueven Yeah. cómo promueven el conocimiento de los profesores. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de alguna de las experiencias prácticas? Es una pregunta difícil porque no hay una receta de cómo se puede cambiar la sala de clase, pero quizá hay algunas cosas prácticas que podemos utilizar para poder promover la comprensión de la lectura, la literatura, la alfabetización. Bueno, he mencionado algunas cosas ya. En primer lugar, me parece que hay que dar un espacio para una conversación significativa. Eso es lo muy importante, lo más importante. Esto podría parecer obvio, ¿no? Pero hay que estar ahí, saludar a los niños cuando llegan en la mañana, involucrarlos en la lectura, invertir en las relaciones que tenemos con los niños todos los días, porque es la relación con el profesor lo que va a tener un rol importantísimo en determinar cuál es la experiencia que va a tener un niño. Claro, el rol de las emociones, el rol de esas emociones en ese proceso. Claro, y esa sensación de seguridad y de confianza es lo que hace que nuestro cerebro se relaje y aprenda. Si nos sentimos ansiosos en nuestro entorno, nunca vamos a tener un aprendizaje óptimo. Entonces, me gusta pensar en esa sala de clase de elemental, de escuela elemental, como una familia. Queremos hacer una experiencia familiar que tenga que ver con seguridad para que los niños puedan tomar riesgos, porque para aprender hay que tomar riesgos. Tenemos que invertir en las relaciones, tenemos que darnos tiempo para conversar. Y nosotros en términos de conversación tenemos esta estrategia de Robert Weishaupt que tiene que ver con repetir y expandir. Y es una estrategia simple que dice que cuando los niños dicen algo hay que repetir parte de eso, pero también hay que expandir, de alguna forma elevar. Es como inflar un poquito más el globo, de forma en que ellos también puedan afirmar lo que han dicho, pero también puedan hacer crecer su vocabulario y su entendimiento. Lo otro de lo que hemos hablado tiene que ver con el lado técnico de la lectura y la parte de la motivación. Y en la parte de la motivación, la elección es crítica como motivación, como motivador de la lectura. Y eso puede ser una elección acerca de qué leer, dónde leer incluso. ¿Hay alguna elección en la sala de clase? ¿Puedo leer en el suelo? ¿Puedo leer dónde? Y también a quién o con quién leer, solo o con un socio. Y esto tiene que ver con la idea de lecturas de alto volumen. Entonces, lecturas de alto volumen que tienen que ver con muchas lecturas. Si yo quiero ser mejor, si quiero nadar mejor, tengo que nadar mucho. Me encanta, por ejemplo, hacer esquí de agua y he esquiado toda mi vida, pero me acabo de jubilar de mi trabajo en la escuela pública esta primavera y nosotros vivimos en un lago y es verano acá. Te enviamos, Carrie, te envidiamos en este momento. Una de las primeras semanas de mi retiro yo le dije a mi marido, creo que voy a esquiar todos los días por 7 días. Parecía un gran objetivo en ese momento, porque no sé, mientras mayor me hago, más selectiva soy en cuanto a las cosas que quiero hacer. Y cuando dije que iba a esquiar por 7 días, mi hija me preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué no sigues? Y ahora estoy en el día 33. No he parado ni un solo día, aunque el clima no siempre ha sido bueno. Y anoche pensé, no puedo creer cuánto he mejorado de una práctica tan constante. He mejorado muchísimo porque he practicado muchísimo y todos los músculos que estoy usando se están fortaleciendo.
Entonces, de vuelta a la lectura, el leer mucho sirve, importa. Si nosotros queremos que los niños lean mucho, entonces vamos a motivarlos, vamos a ser exitosos si les damos elecciones, más que si les decimos esto es lo que hay que leer o esto es lo que hay que leer. La idea de que los niños puedan elegir sus propios libros, por ejemplo. Con los lectores principiantes eso puede ser difícil, entonces los profesores van a tener un rol más importante ahí en decirles qué tipo de textos pueden leer, pero la elección realmente importa. Todos tenemos a todos nos gusta sentir que tenemos control sobre nuestras vidas. Y es agradable sentir eso, que yo puedo elegir. Eso va a ser muy, muy poderoso para los niños. Quería mencionar esto que tiene que ver con la concienciación fonémica, y eso es estar consciente de los sonidos. Pero estaba pensando en formas prácticas de apoyar a los niños para hacerse lectores fluidos. Y esto vuelve a la idea de que los humanos al principio no leían. El leer es un invento humano. Y aunque nuestros cerebros están conectados naturalmente para el lenguaje, no lo está para leer. Entonces, una de las formas en que nuestro cerebro puede aprender a hacer esto para ser un lector o un escritor y darle una lógica a este sistema fonológico, a este sistema que me sirve para escanear el entorno y entender lo que me están diciendo, darle sentido. Para ser lectores, en cambio, lo que necesitamos hacer es tomar una palabra significativa, gato, por ejemplo, y eso significa algo para nosotros, pero necesitamos ir más allá del significado y segmentarlo en los diferentes sonidos. K, A, T, O. Tiene 4 sonidos individuales. Y tenemos que pensar en esta idea. Hay sonidos individuales en una palabra que significa algo, pero esos sonidos individuales no significan nada por sí solos. Eso es obvio para nosotros, parece obvio, por supuesto, porque nosotros ya somos lectores y ya escribimos, pero tomó muchos años de trabajo para las personas que estaban tratando de entender la parte práctica del lenguaje, cómo hacerlo, el ir a ese nivel de sonidos. Y nosotros queremos que los niños se den cuenta de eso en los primeros meses de su vida. Entonces, claro, parece que es muy, muy rápido para ellos, ¿no? Para los niños que es difícil aprender a leer, una de las cosas que es en general cierta es que ellos no entienden los fonemas. Hay un componente fonológico en esa dificultad. Y yo hice investigación acerca de este tema en cuanto a los niños que aprendían español en su casa como lenguaje nativo. Entonces, cuando los niños están teniendo problemas, es obvio para nosotros enseñar la parte fonémica, ¿cierto? Esta es una letra, esto es un sonido, pero la idea de poder apartar los sonidos de las palabras, manipularlos, volver a ponerlos juntos, hacer otros sonidos, esa es una parte que falta para muchos niños. Y es un ejercicio simple que nos puede ayudar a cambiar el mundo de la lectura para muchos niños. Entonces hay que jugar con las palabras, con hacer rimas, con buscar los primeros sonidos, los últimos sonidos, todas esas cosas. Eso puede ser muy útil. Y es algo que podemos hacer cuando vamos caminando con los niños, cuando estamos esperando algo. Es algo que no necesita de ningún instrumento. Es una especie de juego. Es tomar una palabra y empezar a desarmarla en sonidos.
Eso es muy beneficioso para los niños y para los niños que tienen dificultades para volver las piezas a su lugar, podemos ayudarlos entonces a cómo organizar su cerebro para poner una palabra junta de nuevo. Those are great strategies. Excelentes estrategias. Sí, son parte de la estrategia, pero asumo que la audiencia es muy amplia, entonces quizás hay gente que no Just conoce estas estrategias. to finish, Y déjame solo para let's talk terminar. about a little bit about your Hablemos un poco acerca de tu libro, por favor, with Dr. Jen el que Perkins. publicaste con el doctor Jen. Yeah, and in the book you mentioned En el libro of mencionas, course it's about bueno, por supuesto que esto tiene que ver con esto del equilibrio, pero hablas del equilibrio de la alfabetización. in ¿Qué order significa eso the people that are hearing and want to para las learn more personas que nos about están escuchando y que self-learning? quieren aprender más en What este does seminario de ese self-learning tema? mean, Beatriz? ¿Qué es este término? ¿Qué significa? Bueno, yo hice alusión a este tema hace un momento y bueno, el equilibrio de la alfabetización es un término que se usa muy ampliamente en la educación estadounidense para poder describir una recopilación de prácticas que son a ver, que están enfocadas en los niños y que están tratando de hacer muchas cosas a la vez. Me parece que si nosotros tomamos a dos educadores en Estados Unidos y le decimos que definan alfabetización equilibrada, nos van a dar 12 definiciones distintas. Siempre es difícil. Me parece que lo que tenemos que ver es qué está pasando actualmente. Entonces, la alfabetización equilibrada significa diferentes cosas para diferentes personas, pero para la mayoría de las personas significa un balance. Hablamos acerca de responsabilidad gradual. Vamos a pasar algunas veces dando instrucciones muy implícitas y otras veces más guiadas. Y tenemos que asegurarnos de los alumnos también tengan tiempo para práctica individual. Así que esa es una de las cosas que estamos tratando de equilibrar. Pero también estamos equilibrando nuestro uso de un material curricular preestablecido. Seguimos las necesidades de los estudiantes en la sala de clase. Un currículum prefabricado no siempre va a cumplir con las necesidades de todos los alumnos. Entonces, también tenemos que equilibrar las elecciones de los alumnos con las elecciones de los profesores. Eso también tiene que ver con este equilibrio. Pero hay algunas prácticas en las escuelas estadounidenses que tienen que ver con esta alfabetización equilibrada. Y últimamente se ha visto muy atacada porque parece que hay evidencia científica clara de que algunas de ellas no son tan útiles para los niños y que algunas incluso podrían hacer que el aprender a leer fuera más difícil más que más fácil. Así que escribimos este libro para realmente poder apoyar a los profesores y ver qué prácticas actuales son sólidas y dónde deberíamos seguir avanzando y cuáles son las prácticas que tenemos que repensar, porque ahora tenemos la ciencia que nos ayuda a andar mejor. Harry, and that's what you mean when you talk about the shifts, the six ¿Y shifts. qué quieres decir cuando hablas acerca del cambio? Claro. Entonces, en el libro nosotros vamos a abordar 6 temas. El primero, del que ya hablamos, es de lo que ya hablamos bastante el día de hoy, y es el cambio entre la comprensión lectora y el trasladarnos de esta idea de la comprensión lectora como comprensión solamente al leer y reconocer que tiene que ver con una comprensión del lenguaje y que tenemos que apoyar la comprensión del lenguaje antes de llegar al punto de estandarizar con test de comprensión de lectura. Entonces, lo otro tiene que ver con la concientización fonémica, la idea de realmente ser intencionales en hacer que los niños puedan desarrollar esta conciencia fonémica. Lo otro tiene que ver con la instrucción fonológica. Y cuando pienso en español, me parece que el tercer cambio no
aplica quizás tanto a mi entendimiento al menos de un enfoque más tradicional. Porque simplemente el español, como les dije, es un idioma más transparente. En inglés tratamos de ayudar a los niños a aprender las reglas de decodificación. Y la verdad es que lo que ellos necesitan es aprender a decodificarlo, pero de otra forma, no como se los estamos enseñando. Las fotos enseñan y sirven al principio, pero finalmente tienen que aprender el código. Y ahí está ese cambio importante, el cuarto. El quinto tiene que ver con cómo aprendemos las palabras y cómo nos trasladamos de la idea de que tenemos que memorizar visualmente las palabras y pensar en cómo ayudar a los niños a automatizar su vocabulario. Y el quinto y el sexto capítulo tienen que ver con cómo, o el quinto capítulo tiene que ver con cómo nosotros vamos a incentivar a los niños y cómo los vamos a ayudar en los momentos de dificultad. Esto es un tema muy importante. Cuando un profesor está al lado de un niño y el niño está teniendo problemas, hay una intencionalidad que tenemos que tener acerca de cómo los vamos a dirigir en este punto para realmente poder ayudarlos a hacer el proceso cerebral que se necesita para aprender. Y bueno, lo otro tiene que ver con el tipo de texto que usamos con los principiantes. Pero todo el libro lo que quiere decir es que hay algunos cambios técnicos que tenemos que tener en nuestra práctica, pero para poder reconocer que el cambio no es solo técnico, también tenemos que involucrar el trabajo emocional. Tenemos que apoyarnos como educadores para poder hacer estos cambios. Entonces nosotros los llamamos cambios porque aunque en algunos casos podrían ser grandes transformaciones que tienen que suceder, si es que alguien viene y nos dice algo como tienes que cambiarlo todo, vamos a sentirnos sobrepasados, derrotados, no vamos a empezar. Sí, de cualquier forma, en todos los aspectos de nuestra vida. Claro, nuestra casa necesita mucho trabajo, ¿cierto? Tenemos que hacer mucho trabajo en casa. Pero siempre empezamos por una cosa y no paramos nunca. Siempre seguimos y seguimos y seguimos. No es que derrumbemos toda la casa y la hagamos de nueva. O sea, cambiamos el piso primero, después cambiamos las ventanas, después pintamos, así, de a poco. Bueno, Carrie, ha sido realmente un agrado. Estamos esperando ver tu presentación de este libro el próximo jueves y quiero realmente darte las gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en esta conversación. No, yo te agradezco a ti, fue muy, muy agradable, se me fue volando el tiempo y espero poder ir a alguna sala de clases en Chile y poder ver yo misma con mis propios ojos el trabajo maravilloso que sé que ya están haciendo. Así que ese es el mensaje también que quiero que escuchen los profesores, que yo sé que el enseñar, que el ser profesores es un trabajo difícil, siempre hay cosas que cambiar en nuestro trabajo, pero ustedes son maravillosos. El trabajo que hacemos requiere de mucha valentía. El ser padres y el ser profesores, esto es lo más importante, es muy importante. Así que los felicito, realmente los felicito si están escuchando, si están escuchando esto. Muchas gracias, Carrie. Cari, por esta conversación. Muchas gracias a todas y todos ustedes que se inscribieron en nuestro primer conversatorio y han podido tener la experiencia de escuchar a nuestras relatoras, que estarán en el segundo seminario internacional en innovación en el aprendizaje de la lectura, que estamos desarrollando el próximo jueves 19 de agosto. Recuerden que para ingresar y para inscribirse, ingresen a la página www.fundacionseminarium.com. Nos vemos nuevamente en otro conversatorio. Muchas gracias y hasta luego.